Buenos días a todos. Vamos a iniciar las charlas de la jornada, el track de laboratorios. Vamos a empezar con la charla Gestión de la configuración de un LIS. La va a dar el doctor Matías Dombal, bioquímico de la Universidad de Buenos Aires. Es el bioquímico del área de sistemas y gestión de datos del Laboratorio Central del Hospital Italiano. Matías, ¿podés compartir la pantalla? Sí, como no. Buenos días. En esta nueva charla les voy a hablar de la configuración de un LIS, de los archivos maestros del sistema informático de laboratorio. Entonces, para comenzar, vamos a decir qué es un LIS. Es un sistema de información de laboratorio y el cual contiene en su configuración todos los parámetros que van a regir las diferentes instancias de atención, procesamiento, informe y comunicación. Permite gestionar de manera ordenada el trabajo diario, posibilitando la emisión de grandes volúmenes de datos en tiempos adecuados a las necesidades médicas. Dicho en otras palabras, el mantenimiento de las tablas maestras del laboratorio, que es la configuración del sistema informático del laboratorio, vendría a ser como el motor que va a empujar todos los procesos que se van a dar en un laboratorio, dependiendo de la informatización del mismo. Con lo cual, si hablamos de un laboratorio como el nuestro, altamente informatizado y con grandes volúmenes de datos, es de vital importancia que esas tablas maestras estén configuradas correctamente y actualizadas en producción al momento exacto de que un tubo entre un aparato, de que un paciente vaya a atenderse a un mostrador, etc. Bueno, entonces, en este grafiquito, lo que podemos ver es que en todos los procesos del laboratorio, en alguna parte impacta directamente algo que está configurado en una tabla maestra del laboratorio. Entonces, ¿por qué decimos que la configuración del LIS va a atravesar diametralmente todos los procesos del laboratorio? Bueno, porque además de ser el LIS propiamente dicho, estamos interfaceados con el GIS, que es el sistema informático hospitalario. Entonces, desde que un paciente llega al hospital italiano o a cualquier institución, la primera interacción la va a tener con el médico, va a tener una consulta y en base a esa consulta se le va a realizar un pedido médico. En ese pedido médico, que lo va a realizar a través de la historia clínica electrónica, ya la primera instancia va a tener que pasar que la historia clínica electrónica se entienda con el sistema informático de laboratorio y encuentre el estudio de laboratorio que está solicitando. Y además tiene que tener la suficientemente inteligencia al sistema para saber si es una rutina, una urgencia, o un internado para hacer una emergencia, o un ambulatorio. Porque de eso va a depender que el pedido médico que realice en la historia clínica electrónica vaya a parar a la caja ambulatoria, al protocolizador, que es el sistema informático del laboratorio que va a protocolizar las rutinas y las emergencias y las guardias, o sea necesario, si el pedido médico no es hecho desde la historia clínica, sea necesario ser ingresado por un sistema de ingreso alternativo que va a depender directamente del laboratorio y del lab. Bueno, entonces, una vez que el paciente estuvo en contacto con el médico, lo que va a hacer es concurrir al laboratorio y el primer punto de contacto que va a tener el paciente con el laboratorio va a ser con la caja ambulatoria. Entonces, en esa caja ambulatoria, y a partir de la configuración del LIS, se van a emitir los rótulos que correspondan, ya sea
para la atención de extracción de sangre del paciente o para dejar los materiales, orinas, materias fecales o lo que tenga que dejar, en la parte de preanalítico del laboratorio. Entonces el rótulo se va a emitir en la caja ambulatoria. Entonces, acá tenemos también la inteligencia de que si es toda una lógica que va a hacer que el rótulo se imprima en la caja o se imprima en el box de extracciones. O se imprima en la caja para rotular materiales. Entonces, con el código de barras que se emite en el ingreso, el paciente va a pasar al box de extracciones, van a escanear ese código de barras y se van a emitir inteligentemente los rótulos que necesite el paciente para cumplir con ese pedido médico. Por ejemplo, suero de química, suero de hematología, sangre de hematología, suero de virología. Entonces, en base a los rótulos que se emitan en el box de extracciones, es la sangre que se le va a extraer al paciente, se va a rotular cada tubo, y esos tubos van a pasar al área preanalítica. A partir de ese pasaje al área preanalítica mediante una cinta transportadora, va a llegar a una instancia donde se le va a dar el check-in correspondiente. El check-in correspondiente va a decir que ese tubo efectivamente fue extraído en el box de extracciones y que va a pasar a procesamiento dentro del laboratorio. Entonces, a partir de ese momento ya sabemos que el tubo está en el laboratorio. ¿Dónde está? En la parte preanalítica. Va a ir a una centrífuga, se le va a hacer un check-in post-centrífuga, y a partir de ese check-in post-centrífuga, ese tubo va a llegar a lo que es la parte de producción del laboratorio. Directamente va a ingresar a un sorter, que es un preanalítico. Ese preanalítico tiene una inteligencia que no está configurada en el LIS, está por fuera del LIS, y ese sorter, por supuesto que la parametrización que tiene ese sorter tiene que estar coordinada con la parametrización que tiene el sistema informático del laboratorio. Entonces, ese sorter lo que va a hacer es distribuir el trabajo, los tubos, en gradillas que van a ir a cada una de las secciones del laboratorio. Bueno, la siguiente etapa es el procesamiento de esos tubos, que también, por la inteligencia del código de barras, más la inteligencia que está definida en cada uno de los analizadores del laboratorio, va a permitir que haya un host query. Entonces, la lectura del código de barras le va a preguntar al LIS qué tengo que hacerle a este tubo. El LIS le va a contestar mediante interfaces. Tenés que hacerle glucosa, urea, creatinina, si es un aparato de química. El analizador de química va a procesar esas determinaciones que fueron requeridas para ese protocolo, y va a mandar el resultado al sistema informático del laboratorio. Todo esto, por supuesto, está todo configurado en los archivos maestros del laboratorio. Después, una vez que el resultado entra al LIS, puede ser que pasen varias cosas. Puede ser que se autovalide, si es que ese estudio tiene reglas de autovalidación definidas. Una regla de autovalidación no es más que plasmar en la lógica del sistema informático lo que piensa el profesional del área. Si el profesional del área piensa que un paciente que no tiene antecedentes y tiene una TGO que le da entre 10 y 42 o 40, y eso está perfecto y debe autovalidarse si no hay ninguna alarma por algún motivo de coágulo, o de que tomó fibrina, o de que está embolizada la muestra, muy embolizada, que también son parámetros que están definidos. Bueno, entonces ese resultado se va a autovalidar. ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, ganamos que en un laboratorio donde se van a emitir grandes volúmenes de datos, serían imposibles gestionarlos sin un autovalidador que funcione de manera adecuada. Entonces,
el sector química vaya a tener que trabajar sobre un volumen de datos mucho menor y ver qué define, si repite, si pide nuevas muestras, si lo valida, etc. Por otro lado, también puede pasar que el dato que salga del analizador sea un valor crítico. Entonces, ahí se dispara ya toda otra rama también configurada, que es la comunicación de ese valor crítico al médico tratante y el consiguiente análisis por parte del médico del dato que le pasó al laboratorio y dejar registro de la acción correctiva que tomó sobre ese paciente. Entonces, todo esto también en alguna parte de la configuración está. Finalmente, y gracias a las interfaces que rigen entre el LIS y el GIS, ese resultado va a llegar al momento de que se validó en el LIS, en cuestión de segundos, a la historia clínica electrónica y al portal de salud del paciente. En la historia clínica electrónica, el médico va a poder ver el resultado y va a poder tomar la decisión que crea conveniente para el tratamiento del paciente. Este sería el ciclo que después vuelve a iniciar, porque si el médico le pide un nuevo laboratorio, vuelve al inicio y así se sigue dando el mismo ciclo. Entonces, ¿qué queremos ver con esto? Que los archivos maestros del laboratorio, los master files del laboratorio, terminan siendo el motor de todo proceso de atención. En todo proceso, como lo dijimos antes, intervienen uno o más componentes de los archivos maestros organizados en tablas de configuración. Entonces, les voy a mostrar de nuestro sistema informático, y en base a un ejemplo muy básico, que es la glucosa en este caso, cómo se va configurando toda la parametrización para que esa glucosa termine llegando a destino como corresponde. Entonces, entre las tablas de configuración que tenemos las que se ven acá a la derecha, que son estudios, pruebas, códigos de barra, muestras, técnicas, analizadores, rangos sin edad, grupos, laboratorios, obras sociales e instituciones, tablas de referencia, bueno, replicar cambios, replicar tablas, TAT, teléfonos del hospital italiano, pop-ups y destino sorter. Esas son las principales tablas o las que más usamos. Cuando decimos estudios, por ejemplo, el hemograma es un estudio, vendría a ser la parte de afuera de un estudio que está compuesto por pruebas. Un hemograma está compuesto por 14, 15 pruebas. La glucosa, que es un estudio sencillo, es un estudio simple, está compuesto por el resultado de la glucosa nada más. Por eso, en esta diapositiva podemos ver glucosa como estudio, y dentro de la glucosa se encuentra la glucosa como prueba. En la glucosa como estudio, lo que tenemos que definir es el nombre, que va a salir impreso en el informe, el código interno, que es el código 412, que es el código abreviado para la glucosa, el código NSI, que es el que usa el código para facturar el hospital italiano, entonces el 490, 412, porque es una práctica nomenclada, empieza con 490, 49, 490. El código itálica, que finalmente va a ser el concepto, ese concepto lo otorga Productos Hospitalarios, que tiene una tabla aparte de la tabla del sistema informático del laboratorio, y que es la que permite que se entiendan de alguna manera que cuando el médico pide la glucosa, al laboratorio entra el pedido que dice glucosa, y que cuando el resultado de la glucosa va a la historia clínica, entre en el casillero de la grilla de la historia clínica perteneciente a la glucosa. O sea, cualquier error a ese nivel, el resultado iría a otro estudio.
Y después acá tenemos el método 579, que lo vamos a ver después. Tenemos el origen de la muestra, que es laboratorio, porque es una muestra de sangre. Si fuese un material, sería un origen de muestra del hospital. La sección química, que es la sección que tiene a cargo la validación y a cargo el estudio de glucosa. Laboratorios de referencia, Laboratorio de Referencia San Justo, Laboratorio de Referencia Potosí, y la dependencia, que es todo hospital italiano, porque lo que viene de San Justo viene al hospital italiano, lo que viene de acá viene al hospital italiano. Si fuese un derivante, ahí cambiaría, no sería hospital italiano, sino que el laboratorio de referencia sería el derivante correspondiente. Tenemos un TAT, el tilde en el TAT, que después vamos a ver cómo lo definimos, está activo. Bueno, y acá podemos definir si queremos que el método se imprima en el estudio, inmediatamente debajo del título estudio, y también podemos definir si queremos imprimir el título. En este caso está destildado, o sea que va a ser en un renglón, se va a ver todo lo que sea glucosa. Pero podría gestionarse otra visualización del estudio y utilizar más de un renglón. En cuanto a lo que es pruebas, en pruebas nosotros estamos definiendo muchos parámetros, estamos definiendo el tipo de muestra, estamos definiendo el código de barras que se va a emitir, estamos definiendo el rango que va a mostrar de valor de referencia, si es que el paciente no fue cargado por sexo y o edad, porque la lógica del sistema informático dice que va a ir a buscar solamente un valor de referencia que está definido por el sexo y o edad del paciente cargado, que en general, como los pacientes del hospital italiano están empadronados, todos tienen sexo y o edad. Entonces el rango sin edad, en general, se utiliza para las derivaciones. Unidades, miligramos por decilitro en este caso, el tipo de resultado que tiene la glucosa, que es numérico, y estos parámetros que se encuentran en la solapa rangos, que dice que de 40 a 500 es el valor de alarma. Eso significa que si es menor de 40 o mayor de 500, lo va a marcar como un resultado con un valor crítico. Luego, valores de referencia, en este caso tenemos masculino 70-110, igual que femenino, igual que niños, pero podría ser, en la parte donde dice extendidos, podría ser que haya sentencias que marquen que es por rangos de edades, si está entre tal y tal edad y tal edad, marcado en días, va de tal valor a tal valor, y solamente buscaría ese dato. Después tenemos autovalidación, en este caso 60-120, si está entre 60 y 120 y no tiene otras reglas de autovalidación, el resultado es validado. Y el rango reportable, que es de 20 a 900, nos va a permitir poner un valor menor de 20 o un valor mayor de 900, porque son datos ilógicos para este estudio. Bueno, acá les decía validaciones. Esto traducido significaría que si el tiempo de la glucosa es menor a 30 días, de la glucosa previa, y la diferencia entre la previa y la actual es un 24% o más, va a salir una alerta que dice delta check y no lo va a autovalidar. Si la glucosa es menor a 40 en el segundo renglón o mayor de 500, va a salir un mensaje que dice glucosa valor pánico, y si es menor de 3 o mayor de 1190, va a salir fuera del AMR verificar. Esas son alertas configuradas en el sistema. Por otro lado, acá tenemos la parte de valores críticos. Abajo podemos ver que es tipo valor pánico, y busca 3 horas para atrás si no hubo un valor similar para el mismo lado, o sea, si una hipoglucemia no la va a tomar como valor crítico, o una hiperglucemia. Si no pasa eso, lo pone como valor pánico y debe ser atendido. Bueno, en cuanto a muestras y técnicas, este es el tipo de muestra, sueroquímica. Acá le estamos diciendo que en el box de extracciones se tiene que ver una imagen de color rojo, que es el tubo de color rojo, y el sufijo 01, que es lo que va a regir que en el analizador correspondiente le digamos que si entra un sufijo 01,
con el 0,14, que vamos a ver después, bueno, no lo vemos, pero el 0,14 es la glucosa, si lo vemos en la otra diapositiva. Va a tener la inteligencia de decirle que al tubo 0,1 le haga la glucosa. El método 579 que les dije al principio es V enzimático exoquinasa. Voy pasando rápido porque me queda poco tiempo. Acá está la parte de analizadores, que dice que la glucosa es el 0,14, es el código del analizador, es el código de recepción y es el código de envío, 0,14. Y el sufijo es 0,1. Y está activo. Entonces, cuando la interfase del AU 5801-1 esté abierta y entre un tubo con código de barras a ese aparato y lea que tiene que hacer una glucosa, la va a hacer y la va a transmitir al LIS. Esto es TAT, que se define en la solapa de TAT. Para la glucosa tenemos 4 tipos de pacientes: derivación, ambulatorio, emergencias, internados. 480 minutos es el tiempo de derivación y ambulatorio, para emergencias 60 minutos, y para internados 120 minutos. Esto es importante porque al momento de emitir el indicador correspondiente a fin de mes, vamos a tener este dato como el que va a marcar si la prueba está excedida o no está excedida del tiempo propuesto. Y ese indicador, 3% excedido o lo que sea, se estudia por estudio y por sección, y es un indicador de la Joint Commission, como en la charla anterior lo dijo el doctor de Christoph. Esto finalmente, lo que se ve en el informe de laboratorio: sección química, glucosa, el método, las unidades, el valor, que en este caso no le puse un valor numérico, pero le puse una nota que dice prueba, y el rango de referencia, que es 70-110, firmado por el responsable de la sección y por el jefe del laboratorio. Entonces, la mensajería del Hospital Italiano y del laboratorio está regida mediante interfaces, mediante mensajería estándar HL7, y por eso se entienden ambos sistemas. Para lo que es el GIS, tenemos varias instancias: realización del pedido médico, la protocolización del pedido que se revisa en el laboratorio, la visualización del estado en proceso, la visualización del resultado en la grilla, o por fecha o por efector, y la visualización del documento CDA. Y desde la parte de laboratorio, tenemos un módulo de carga o protocolizador o caja NSI para ingresar el pedido, un box de extracciones o check-in, donde se realiza el check-in, y esa muestra va a entrar a los analizadores del laboratorio, que mediante las interfaces sabrán qué hacerle a ese estudio. Por otro lado, tenemos 2 middlewares, que son el libro de medio interno y el libro de bacteriología, que actúan interaccionando con el LabCorp, pero por fuera del LIS, y almacenamiento y descarte de muestras para completar el ciclo de la muestra. Finalmente, el resultado va a ir a la historia clínica o a la consulta web, dependiendo del caso. Como conclusiones finales, configurar y mantener los archivos maestros de un LIS de manera ordenada y precisa es fundamental para la optimización en la entrega de los resultados, y es una tarea netamente bioquímica. La informatización de los procesos nos permite gestionar de manera adecuada grandes volúmenes de datos, generando resultados de calidad en los tiempos apropiados a las necesidades médicas y en pos de la seguridad del paciente. Todos los procesos informatizados requieren un absoluto control de cada una de las instancias: fotovalidador, cálculos, gestión de valores críticos, cambios de resultados, verificación de la integridad de información, y todo esto está a cargo del bioquímico a cargo del sistema. Muchas gracias.